Bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine, el podcast del cine venezolano. Y en esta oportunidad vamos a tener una entrevista, como siempre, especial, pero tenemos un invitado de lujo, a una persona que todo el mundo conoce en el gremio venezolano, en el cine venezolano. Y ese es el gran Mario Nazoa. Ahí, Hola. ahí colocamos el sonido de los aplausos del Hola. público ficticio que tenemos aquí. Mario, bienvenido. Gracias Gracias. por asistir a la entrevista y nada, yo soy malo presentando como siempre digo. Así que Mario, nada, preséntate, cuéntanos quién eres, qué películas has hecho. Bueno, ya lo dijo aquí nuestro amigo. Soy Mario Nazoa, soy sonidista básicamente. Desde hace un pocotón de años estoy trabajando en el cine, un poco más de 50 años que estoy haciendo películas. Eh, ¿Qué películas he hecho? Bueno, he hecho muchas películas. Yo siempre digo que me ha tocado hacer las películas más importantes que se han hecho en el país, pero también he hecho las más malas. Las más malas son las que no aparecen en mi currículum, por supuesto. Las más importantes sí aparecen. En el IMDb no aparece. Yo te quería preguntar, si te dicen sonido directo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el sonidista de campo? Mira, yo voy a las películas con una teoría. Si un señor se molestó en escribir un guión cinematográfico y escribió una cantidad de diálogos en ese guión, eso es para que se oiga y se entienda. O sea, eso no está ahí de gratis. Yo voy a una película, o sea, el sonidista directo, básicamente lo que hace en una película es grabar los diálogos. Los diálogos lo mejor que se pueda. Yo incluso me ocupo de cosas que no tienen mucho, que teóricamente no me corresponden. Digamos que hasta de la ortografía me ocupo. La ortografía, los modismos en el lenguaje, cuando son películas de época, estar pendientes que no usen modismos que se usan ahora. Cosa que no debería ser mi trabajo, pero como nadie lo hace, entonces lo hago yo y la mayoría de los directores aceptan un Tú estás poco pendiente que, mira, pronuncia bien las S, la R. lo que sea, lo que sea. Yo no entiendo una palabra y aunque el director me dice, no, déjalo así, yo sobre mi cadáver. Ok. O un error ortográfico, algo mal dicho, mal escrito. O sea, ahorita Y si el fue... director quiere los modismos porque es parte de la Ah, bueno, historia. sí lo que... No, pero te estoy hablando que cosas que no se usan en la época. Ah, ok, ok. Cosas de época. Te puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, esa forma de aplaudir que hay ahora en los conciertos, que todo el mundo, aparte de aplaudir, pega unos gritos. ¡Uh! Eso es más o menos no, eso empezó a usarse a partir de los años 80, cuando llegaron las parabólicas al país y todo el mundo empezó a ver programas gringos aquí y ven que la gente pegaba el gritico. Ujú. Entonces, cuando hicimos la película de Diego Rísquez, gran amigo, gran director, muy querido, el mal querido, que es la historia de Felipe Pirela, entonces yo tuve que ponerme muy duro porque entonces cuando hacíamos en la película los conciertos de Pirela, que no gritaran, que no pegaran los gritos, que aplaudieran simplemente, que si iban a gritar eran gritos de histerismo persiguiendo como se perseguía a los cantantes, ¡ah! Gente histérica, pero no esos griticos. Entonces eso, o sea, tenía que convencer incluso al director que no está, que decía, oye, es verdad. O sea, tengo a veces convencer a los directores. A veces te iba a preguntar, ¿con quién tú peleas más? ¿Con los directores o con el señor de la planta? Eso es un problema de producción, realmente. Ok. Es un problema de producción. Yo no soy el policía del set. Yo no puedo ser el policía del set. Cada uno debe saber lo que hace. Cada uno debe estar pendiente de su trabajo. El señor de la planta, si producción no le busca un sitio donde estacionarse, mira. Y muchas veces el problema es que la gente, no, como digo yo, mucha gente cree que yo oigo visiones. Porque yo oigo cosas que nadie oye. Yo de pronto digo, oye, estoy oyendo un ruidito. Ruidito que nadie sabe qué es. Y que tampoco lo están oyendo. Pero entonces además tratan de ayudarme a buscar el ruido. Y yo lo que le quiero es que se queden callados para yo ubicar el ruido. No, pero es que tal cosa y todo el mundo dice algo diferente. Entonces es complicado convencer a la gente. ¿Qué pasa? Es cuando toda la gente que llega a una película llega a mirar, todos llegan a ver la locación, Pero no escuchar. pero ninguno a escuchar. Todos están pendientes es de lo que se ve,
nadie de lo que se oye, a menos que se caiga y se quiebre un vaso, y entonces todos voltean, Mario, ¿tú escuchaste eso? Te dicen. O sea, Pero eso es importante, Mario. ¿Cómo uno aprende a escuchar? es que yo creo que el problema que tenemos es un problema de disciplina. Ujú. Yo creo que si yo digo, mira, tengo un ruido, todos en el set Callarse. deben callarse. O deben creer que lo que estoy diciendo es cierto. Si uno dice en un set silencio, coño, cállate, no termines. Si estás echando una historia, cuéntala después de terminar. Pero no te pongas a contarla en secreto. O no empieces a caminar en puntillas, porque además, aunque tú no lo creas, el roce de la ropa se escucha, molesta. Y no solo eso, sino que si tú en medio de una toma empiezas a moverte, a hacer cosas, a secretearte con alguien, distrae a los actores y distrae al equipo. Entonces muchas veces yo por estar pendiente de un idiota que va caminando y que veo que va a tropezar con esto y va a tumbar ese vaso y va a hacer un ruido, entonces descuido lo que estoy haciendo y dejo de escuchar por estar pendiente del que se está moviendo. Entonces, para mí lo que hay es un problema de disciplina, simplemente, un problema de disciplina que, como yo digo, yo no soy el policía del set. Alguien tiene que ocuparse de eso. Claro. Realmente le tocaría ese trabajo al asistente de dirección. O sea, que el silencio sea silencio de verdad. Y hablando del silencio y la asistencia y dirección, yo te pregunto, ¿sabes qué? Te había comentado que yo entrevisté a tu colega Eleazar Moreno, saludos Ujú. Eleazar, que él dijo en el podcast anterior de que el problema de los directores es que están muy enamorados de la imagen y que es raro que un director no sea sordo. ¿Tú opinas lo mismo? Mira, yo creo que hay un problema más histórico, voy a decirle histórico, que eso. En una época digamos, en los años 70, en aquella época, que siempre dijeron, siempre le achacaron la culpa al sonido del cine venezolano, que se oía muy mal en las salas de cine. Ujú. Eso fue un clásico, o sea, que el sonido es muy malo, el sonido es muy malo. Entonces, como éramos tan malos aquí, algunos directores contrataron a sonidistas fuera del país. Incluso Luis Armando Roche se trajo nada menos que a Bonfanti. Bonfanti a nivel mundial era así como el gurú del sonido. Y perfecto, vino bueno con su grabador, su micrófono, algunas técnicas nuevas que uno no conocía, en fin. Y perfecto. La película creo se termina en Francia, la mezcla de sonido. Viene a Venezuela y era igualita a las nuestras, chicos. Qué casualidad, ¿no? De cosa tan rara. Tragan el mejor del mundo y suena igual que las nuestras, tan mal como las nuestras. Y claro, nosotros empezamos a investigar y resulta que las salas de cine, que pasan películas subtituladas, donde la gente no va a escuchar las películas, sino a leerlas, ¿qué carrizo me importa a mí que la vaina se oiga bien o se oiga mal? Entonces tú te pones a ver, entonces la pantalla, cuando estaba sucia, o sea, las cornetas las metían detrás de la pantalla, no le metían una capa de pintura de este grueso, tenían las pantallas. ¿Cómo vas a escuchar tú nada así? Es imposible que oigas nada. Para mí era un problema de lo que yo decía, un problema de protección al consumidor, O hermano. sea, era un problema, Entonces, era un problema del diseño de las salas, no diseño, o sea, bueno, de diseño de y calibración. de mantenimiento y de todo, que no les importaba mucho cómo sonara el sonido de las películas, porque todo venía en inglés y la gente iba a leer los subtítulos, por supuesto. Cuando llegaban películas nuestras que no tenían subtítulos, entonces, claro, nadie entendía ni se oía muy mal. Y decían lo mismo en las películas mexicanas. Las mismas. No lo sé. Ok. No lo sé si eran lo mismo o no. Pero en todo caso, este, no es que éramos la maravilla del mundo, pero tampoco éramos tan malos como nos oíamos. O sea, yo muchas de nuestras películas en aquella época que éramos ricos con $1.430, viajábamos mucho a Nueva York a terminar nuestras películas en Estados Unidos, en estudios, a terminar las películas de allá, hacer la mezcla, hacer el sonido óptico, todas esas cosas que todo el proceso que llevaba una película analógica en aquella época, que uno la escuchaba perfectamente bien allá y aquí se oía tan mal. O sea, uno llegaba, uno la escuchaba allá y uno decía, ¡ay, qué bueno soy! Y llegabas aquí y te ponías a llorar cuando oías tu película, ¿no? Ahorita, por ejemplo, entonces, claro, a los directores lo que más le importaba, coño, era que se entendiera la película, se entendieran los diálogos. Entonces, uno se afincaba en no meter efectos de sonido, bajar la música, no meter ambientes ni nada, sino tratar de tener los diálogos lo más puros posible. Yo creo que los directores se quedaron pegados un poco en con tal que se entienda. Y cuando tú te enteras que el director te dice, mira Mario, la escena la vamos a doblar.
¿Cómo te sientes tú? Todo depende del por qué se va a doblar la escena. O sea, yo siempre he dicho, para mí es un punto de honor, ¿no? El asunto de no llevar escenas al doblaje. Por ejemplo, hay veces que hay que llevarlas porque sí, porque un actor tiene un acento que no es el adecuado. Bueno, hay que doblar. ¿Qué voy a hacer? O que, por ejemplo, la locación, porque a veces tú llegas, fíjate, una costumbre que tienen la gente de producción, dirección, etcétera, que no me llaman para buscar las locaciones, sino me llaman para que yo apruebe la locación que ya escogieron. ¿Para qué me van a llevar si ya escogieron la locación? Entonces, resulta que fueron todos a ver la locación, pero ninguno fue a escucharla. Ninguno oyó que hay un aire acondicionado aquí en el edificio al lado que no lo pueden apagar, por ejemplo. Pero pasa, por ejemplo, que si caminan 50 metros más allá, hay una locación casi igual a esta donde no se oye. Pero coño, vale, está caminando 50 metros más allá, chicos. Entonces, ¿qué decía yo en ese caso? Bueno, mira, vale, tú quieres doblar tu película, dóblala, ¿no? Pero, o sea, doblar por causas que no sean por eso, un acento, una... Ahora, si tú me dices que es la única locación en el mundo, perfecto, yo lo acepto y voy con el concepto de que voy a doblar. Pero ¿qué pasa aquí con el doblaje con nuestras películas? Que nuestras películas se filman ahorita, terminan de editarse dentro de meses, pasan meses la película y ya los actores se han olvidado de la película, ya no están en el papel, ya no están en lo mismo, o a lo mejor el actor no está, no se fue del país o se murió el actor, ojalá que no. Y pierden la Pero emoción. entonces pierde todo, entonces lo que hace es a repetir unos diálogos y no los actúan. Muchas veces en Hollywood, cuando tienen que doblar alguna cosa por estas razones, tienen una cabina portátil y agarran al actor en caliente saliendo de la escena y lo meten en esa cabina y doblan ahí, por ejemplo. Además que, bueno, si lo doblan en un estudio también hay una experiencia, nosotros no tenemos tanta experiencia en doblaje como lo tienen otras industrias propiamente dicho. Bueno, nuestro nunca ha llegado, nunca ha logrado ser una industria. Entonces, pero hay ese problema. Entonces, oye, hay muchas veces que uno hace, cuando tú me preguntabas, ¿qué hace uno cuando va a grabar el sonido directo? Aparte de grabar los diálogos, por ejemplo, si yo siento que hay tomas que son muy largas, muy complejas de repetir, si hay algún problema de sonido o algún ruido en un momento, yo busco una frase que empiece en un punto y termine en punto, una frase completa, donde está el ruido, y ahí mismo, en el mismo sitio, todo uno callado, con el micrófono en la misma posición que tenía, y le digo al actor, dime la frase, dímela varias veces. Repíteme la frase solamente, y así no repito la toma. Es una forma de doblaje también. O sea, es lo que hacemos un wild track. Un white track. Un wild track, que es un sonido del diálogo grabado sin la imagen, sin la cámara, o sea, sin sincronismo, para después post-sincronizar y sustituir el que está malo. Claro. Pero así no tienes que doblar toda la toma, ni hacer el doblaje total. Y lo haces en el mismo sitio que va a sonar exactamente igual. Para cubrirnos en salud, ¿qué otra cosa grabamos los sonistas? Grabamos el ambiente. O sea, ¿qué viene a ser el ambiente? Esto que van a escuchar en este momento, que yo me calle. Ese silencio, que es el ambiente de este sitio. Y si tenemos que doblar una parte o todo, simplemente hacemos ese doblaje y le montamos por detrás del ambiente para que sea igual a todo lo demás. Claro. Son las cosas de grabado. Grabamos también, si por ejemplo yo llego aquí a este estudio y siento que la puerta tiene un sonido muy particular que no lo he encontrado en otro lado, oye, grabo ese sonido, que a lo mejor no lo uso, pero lo tengo en el archivo. Y me tienes un folio ahí. No, el folio es otra cosa, el folio no, pero bueno, no importa, puede servir como folio. Sí. Pero lo grabo y lo tengo en archivo, y a lo mejor algún día yo tengo muchas cosas de archivo que grabo hace muchísimos años y lo uso en películas de ahorita. Una biblioteca. Una biblioteca de archivos propios, ¿no? Y yo digo, oye, aquí caería muy bien este sonido y perfecto, ¿no? Son las cosas que graba el sonidista. ¡Hey! ¿Te está gustando nuestro contenido? Pues entonces no olvides suscribirte y darle like a nuestro video. Exceso de Cine es un podcast dedicado al cine venezolano, donde entrevistamos a sus protagonistas y tenemos debates intensos. Es raro el director que no es Sordo. Yo voy a separar mi percepción de la del público. La percepción que hay del cine venezolano es que es un cine que no va a cubrir mis expectativas. Entrevistas, análisis, reseñas, críticas, eso y mucho más trae Exceso de Cine. Así que suscríbete y dale tu apoyo al cine venezolano. Volvamos con la entrevista.
¿Qué es lo primero que debe hacer un sonidista cuando entra en una producción? ¿Qué se pregunta? Ok, ¿Qué investiga? claro, lo primero es leer el guión. Ok, Leer el guión. Puede que no te guste el guión, pero eso no significa que no lo voy a hacer. Aunque no me guste el guión, hay que hacerlo mejor. Una vez que uno acepta un trabajo, te gusta o no te gusta. Hay películas con las que yo no he estado de acuerdo, no me han gustado los guiones, pero una vez que lo acepto, lo acepté con todo lo que yo sé en la vida, ¿ok? Pues si no, sería un mediocre. Primero el guión, leer el guión y con el guión, con base a la lectura del guión, tú dices, bueno, a lo mejor voy a necesitar tales equipos, calculo qué equipos voy a necesitar, cómo son las locaciones, cómo van a ser las locaciones, y digo, bueno, voy a necesitar tales cosas. Entonces con eso hago un presupuesto de qué equipos hay. Digamos que hay un presupuesto básico, un equipo básico, ¿no? Y luego de eso, bueno, una vez que haces el presupuesto, te entras a golpes con el productor. O sea, tan sencillo como eso. Que además los productores, fíjate tú que hay un desconocimiento total de los equipos de sonido. Todo el mundo tiene la idea de que el sonido es barato. No, el sonido es barato. O sea, ellos pagan alquiler de la cámara de cada lente que cuesta más o menos lo mismo que me cuesta a mí un micrófono. O sea, los micrófonos que tengo no bajan de $2,000 cada micrófono. Pero eso, para ellos, pagan la cámara, pero no pagan el micrófono. Y ok. muchas veces alquilan una maleta de lentes que usarán uno, si acaso, o dos lentes. Entonces tú dices, bueno, entonces, o sea, yo voy con un equipo que cuesta una fortuna, pero los productores o se hacen los locos o no tienen idea. Yo creo que las dos cosas. ¿Mm? Yo creo que las dos Que hay un cosas. gran desconocimiento. Hay un desconocimiento. Yo lo tenía hasta que comencé a trabajar aquí en esto del sonido y me di cuenta de no, que esto es muy caro y es muy caro de verdad. Y es lo más importante. O sea, para mí el sonido es muy Sí, ¿verdad? No importante. importa. Y los equipos de ellos, yo invierto muchísimo en equipo. O sea, me gusta tener el mejor equipo que pueda encontrar en el mercado y que pueda pagar. Últimamente, por bueno, con poco trabajo que he tenido suerte que me han tocado trabajos que me han pagado bastante bien y he logrado entonces invertir en equipos buenos. Equipos, o sea, mi técnica para comprar equipos, cuando yo voy a comprar un equipo, yo veo primero si lo usa Hollywood o no. Si Hollywood no lo usa, no los compro. Ah, Pues sí. significa, claro, si ellos no lo usan, por algo será, es porque es malo. Entonces digo, oye, yo quiero comprarme este inalámbrico. Entonces veo que se usa por ahí, ¿no? Que usan los grandes. Ah, oye, sí, usan esta marca, que es una marca que cada sistema me cuesta $3,000, de los inalámbricos que uso. Eso te iba a preguntar, hablando de micrófonos, ¿qué micrófono tú recomiendas o utilizas? O depende del tipo de rodaje. Bueno, no tanto el tipo de rodaje, depende un poco más de las locaciones que tengas, ¿no? Pero el asunto de los micrófonos es un asunto muy personal. Yo empecé a trabajar con una marca alemana específicamente, con Sennheiser. Ujú. Esa es una marca que tiene la alta gama y gama media y gama baja, ¿no? Yo siempre empecé a trabajar con la gama alta, que era el famoso Sennheiser MKH 815, 405, 415 y 815, que era el largote, que es un tubo así largo, ¿no? Empecé a trabajar con esa marca. Luego sacaron otra línea nueva que fue el MKH 50, 60 y 70, que digamos que sustituía un poco esa línea anterior. Pero fíjense usted que, por ejemplo, el MKH 416 aún se sigue vendiendo y todo. Pero me cambié entonces a la nueva línea de micrófonos, que muy buenos, hasta que conocí la marca danesa, que es DPA. Entonces yo hice las comparaciones, hice las investigaciones, los escuché, vi qué estaba pasando en el mundo y cuando escuché DPA, dije, este es el micrófono, hermano. Entonces, como dije una vez, yo me sentí con DPA, así como el propio viejito verde que se consiguió una chama jovencita y dejó a todas las demás, con los que estuve casado toda la vida por internet, y me fui con No eres tú, DPA, soy ¿no? yo. Me fui con DPA, ahorita estoy trabajando, bueno, sigo trabajando con algunos de la línea MKH 50 y 60, pero básicamente como caballo de batalla y micrófono lavalier uso DPA. Buena pregunta eso. El lavalier, ¿qué prefieres tú, el lavalier o la famosa balita o el micrófono de boom? Para mí el lavalier los sistemas inalámbricos son un mal necesario. Ok.
fíjate tú, cuando hicimos la serie Carabobo se hizo famosa en los 90 aquí, la serie Carabobo se trabajó, parte de la postproducción se hizo en Miami y en Colombia, en buenos estudios se hizo la mezcla, y fue muy, muy aplaudida y halagado el trabajo que se hizo en esa serie porque no se usó la baliera en ningún momento. Solamente en 2 escenas me vi obligado a hacerlo. 2 escenas. Básicamente había 2 problemas ahí. Uno, que estábamos en pandemia y no podía estar cerca de los actores. Entonces, la serie la trabajé a punta de boom, con 2 buenos microfonistas. 2 boom. Te montas en un caballo y te... No, bueno, tampoco así, pero por ejemplo hay una escena que es una de las más famosas, sobre todo en cuanto a sonido. En el capítulo 1 de Carabobo hay una arenga que hace el Libertador a las tropas, donde él está a caballo, montado en un caballo, más o menos se movió unos 100 metros en el caballo, se iba deteniendo, que aparte la gran actuación de Joel Bielma, eso tú lo logras hacer por aparte. Primero tienes un actor como Joel Bielma, ¿no? Pues entonces las cámaras lo seguían y tenía que pararse en puntos específicos. Un caballo además brioso, un caballo de coleo, que era el que tenía, caballo muy brioso, ¿verdad? Controlar el caballo, dar el discurso, pararse en el sitio que le habían marcado, porque si no se tapaba, y seguirlo durante 100 metros dando esa arenga. Y si ustedes ven esa serie, ven específicamente esa escena, que está como en el minuto 14 del capítulo 1, verán el tamaño de los planos que teníamos ahí abiertos, los planos, y lo trabajé con 2 boom, básicamente. Esa escena es famosa por el sonido. O sea, no siempre... Hay mucha gente que cree que salvan la patria por usar una balita. un lavalier. Yo, para mí, si creo que es necesario, la pongo. Si no, La evitas. obligo además a la postproducción de sonido, a los editores de sonido, a usar el micrófono que yo quiero. Porque de repente, si a mí me gusta más lo que tengo en el boom, me olvido lo demás. Básicamente, o sea, pudiera tener refuerzo, pues mucha gente lo usa para darle más seguridad a la gente que hace postproducción. Entonces, pero yo prefiero obligarlos a trabajar con lo que a mí me gusta. O sea, pero es un riesgo, claro, un riesgo que uno corre, y la experiencia me dice, bueno, que puedo correr ese riesgo, así como el riesgo que uno corre a aceptar ciertos ruidos, porque uno conoce con qué cuentas en postproducción como para eliminar esos ruidos. Pero es un riesgo, ojo. Muchas veces o sea, si la escena es complicada, no la repito. Pero si tiene complicación, mira, o veo que si puedo tapar con otro ruido, un ruido que me molestó, convertirlo en otro tipo de ruido. En fin, son muchas las cosas que tú puedes hacer allí. No, claro. Mario, ¿cuál fue la película que para ti supuso un gran reto? En general, todas las películas son un reto. Vamos Ok. a empezar por ahí. Porque todas son diferentes. ¿Qué películas han sido complejas para mí? Me es complicado. No, claro, claro. Agarrar una No, película. Pues todas han sido, cada una tiene un reto diferente. Hay unas que son más, quiero decir, hay unas que físicamente son más difíciles que otras. Desde el punto de vista físico, desde el punto de las locaciones. Tienes que caminar, tienes que subir cerros, tienes que hacer un montón de cosas que no las haces en otras. ok, ¿y qué te gusta más a ti o qué prefieres tú? ¿Trabajar en exteriores o en interiores con un espacio controlado? Mira, lo que pasa es que trabajar en interiores a la larga es un fastidio. O sea, a mí no me gusta trabajar en estudio porque no soporto tanto tiempo encerrado. Alguna vez tuve estudio y lo vendí todo, pues no quiero trabajar, me cuesta estar en un estudio. Y sobre todo si yo, por ejemplo, prefiero sentarme en un estudio a dirigir el trabajo que está haciendo alguien que maneje. O sea, me cuesta mucho caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces yo o hago el trabajo o me dedico a la máquina, a manejar la máquina, cosa que es un fastidio, ¿no? Entonces me distraigo manejando la máquina y no lo que estoy. Entonces yo prefiero sentarme a oír y decirle, mira, no, pero vamos a poner este sonido aquí, vamos a poner que vaya. Dirigir desde afuera. Pero yo prefiero, por supuesto, o sea, generalmente las películas con sonido directo tienen de las dos cosas, afortunadamente. Tienen tanto exterior como interior. Hay películas que han sido una maravilla. Por ejemplo, cuando hicimos La distancia más larga, en la gran sabana, hermano. O sea, siempre he dicho que hacer una película es un privilegio, pero hacerla en la gran sabana,
el privilegio es lo máximo que uno puede tener en la vida, filmar en la Gran Sabana. Y así algunas películas que a uno le ha tocado hacer, ¿no? Hay películas bueno, hay películas que son muy encerradas, hay películas que han sido muy complejas. Por ejemplo, Desde Allá, la de Lorenzo Viga, fue una película, desde el punto de vista personal, bastante difícil, ¿no? Una película muy cerrada, con un ambiente muy cargado, muy pesado el ambiente siempre, que creo que un poco lo que quiso lograr el director, ese ambiente, no solamente en su película, sino en el set de rodaje. Y fue duro, muy duro esa película, para filmar, por supuesto. Eh, pero no, cada película tiene sus retos, pues. Afortunadamente a mí me tocó trabajar con algunos directores con los que he trabajado muchas veces, Olegario Barrera, Alfredo Anzola, eh, Luis Alberto Lamata, que ya con tantos años trabajando juntos, ya sabíamos lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer y que lográbamos comunicarnos solamente con una mirada o una seña, ya sabíamos qué era lo que estaba pasando y cómo íbamos a resolver. Entonces, eso es una gran ventaja, pero cuando son directores con los que nunca he trabajado es más difícil. Por supuesto, porque tenemos que acostumbrarnos el uno al otro. ¿Hay un director con el cual te encante trabajar? Bueno, desafortunadamente estaba Luis Alberto Lamata, trabajar con Luis Alberto era lo máximo, ¿no? No, Trabajar Max. con Luis. Pero bueno, no, me gusta trabajar con todos los directores. Yo me llevo muy bien con los directores. Con uno de los últimos que trabajé, que fue Pablo de la Barra, que hicimos, ¿cómo se llama la película de Pablo? En Los Herederos. En Los Herederos. Ya ni me acuerdo de esa Este, película. sí, lo que pasa es que a mí se me olvidan los nombres a veces. Yo no sé si es un problema de edad o el problema de que tengo muchas películas. Pero Los Herederos, por ejemplo, con Pablo, con el que nunca había trabajado, hicimos muy buenas migas. Entonces, ahorita, por ejemplo, me encantaría trabajar con Pablo. Yo dije, por ejemplo, hablando de herederos, me pasó con Diego Rísquez, que lamentablemente yo heredé a Diego Rísquez muy tarde. Pues Diego Rísquez, digamos que muchas veces los directores se casan con un sonidista o con un director. En este Sí, caso, es Diego normal. estuvo casado como sonidista con Estefano Gramito, gran sonidista también, gran amigo. Y Estefano se fue del país y entonces yo heredé a Diego. O sea, fue la herencia que me dejó Estefano a mí. Desafortunadamente lo heredé muy tarde, porque hice solamente 2 películas con Diego, que fue Manuelita, Reverón, ¿no? no, hice Reverón e hice El Miranda. Malquerido, Ah, no, mal El querido. Malquerido. No, Miranda fue la última película que hizo Estefano con Diego. Mm. Entonces se fue Estefano y yo heredé a Diego. Entonces hice esas 2 películas con él, que fue maravilloso trabajar con Diego, porque Diego era un director, yo siempre dije que era así como un muchachito al que le regalaban un juguete y llegaba a sus amiguitos para que compartiéramos el juguete, ¿no? Era un poco, eso era trabajar con Diego. Y lamentablemente Diego falleció y bueno, no logramos hacer sino 2 películas, pues él ya tenía otros proyectos interesantísimos entre manos, igual que Luis Alberto tenía grandes proyectos entre manos, que ya, bueno. No, bueno. Que yo te había preguntado, Mario, al principio, antes de empezar, que bueno, a los que no sepan, Mario es hijo del gran artista Aquiles Nazoa, y que estaba preguntándote, bueno, que qué reflexión tenía tu papá sobre el cine venezolano. Me has dicho que prácticamente no hablas de eso con tu papá. No, no es que no hablara de eso con mi papá, sino que, quiero decir, no hablábamos. A papá le encantaba el cine, pero no específicamente que si el cine venezolano o no el cine venezolano. O sea, le encantaba el cine como le gustaba la pintura, y le gustaba la música, y le gustaba todo, le encantaba una buena película, le encantaba un buen concierto, le encantaba un buen libro. Pero no nos dedicábamos a hablar de cine específicamente. Papá escribió muchos guiones. Papá hizo el guión de La Balandra Isabel, hizo otros guiones, y dejó algunos que yo tengo por ahí guardados. En algún momento trataré de ver si lo logro hacer. Lo que pasa es que me da mucho miedo meterme con cosas de mi papá. No me importa poner la torta con la historia de otro, pero con la de mi papá sí me Claro. importaría poner la torta. Pero bueno, ya tengo un guión terminado que le estaba metiendo en mano, una adaptación para el cine de 3 obras de teatro de papá, decía teatro loco y absurdo que escribía papá, que hicimos la adaptación de La Caperucita Criolla, La torta que puso Adán y La Cenicienta al alcance de todo, que además la adapté para ser musical, para hacer un largometraje musical con esas 3 historias, ¿no? Ojalá que consiga el financiamiento, pues sobre todo La torta que puso Adán es muy digital todo, ¿no? Pero bueno, ando en eso ahorita. Pero de verdad que
Claro, digamos que esa vida que llevábamos en mi casa, con mi papá ayudó un poco a lo que es uno hoy en día, pues mi casa siempre estuvo llena de pintores, de músicos, de cuanto loco circulaba por la ciudad, siempre terminaba en mi casa, ¿no? ¿De casualidad no se la pasaban por el Gran Café tomando café? No. No, Ah, no. no, papá nunca fue amigo de Sabana Grande, Ok. de ese círculo, de la República del Este y todo eso. Mi papá era un poco anarquista con todo eso, entonces no le gustaba eso. Papá no era de la República del Este. Ok, ok. Yo iba mucho a Sabana Grande, pero no por ser la República del Este, sino que bueno, ahí nos reuníamos los amigos en las noches a tomar cerveza, a comer pizza. Y Al tal, Callejón de la Puñalada. sí, bueno, pues, íbamos al Callejón de la Puñalada a las chicas malas. Pero Que la bueno, gente dice que eso era un mal lugar, pero en un lugar donde se la pasaba mucha gente de la época, claro, cultores, artistas. ahí había una cervecería muy conocida, en el Callejón de la Puñalada, en fin. Pero en general en una época de esos años 70, ya hasta los 80, donde, bueno, amanecíamos en Sabana Grande tranquilamente, ¿no? Era muy sabrosa esa En época, otra ¿no? época. Bueno, Mario, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieran entrar al cine? Que habíamos hablado de que todos entran a las escuelas de cine para ser directores, pero ¿qué le dirías tú a esos estudiantes de cine que quieren ser directores o también que quieren ser sonidistas? Ay, eso es consejo un poco difícil, ¿no? Ah, bueno, Yo pero... daría el consejo que me dijo mi mamá, hijo mío, estudie. No, mamá, yo quiero hacer cine, hijo mío, sea doctor y aquí estoy con este sufrimiento. Ok, que estudien, bueno, que se preparen. Bueno, nada, Mario, gracias por estar aquí pues, en este espacio. Señores, por favor, síganos, suscríbanse, denle like al video, compartan, que próximamente... Ay, déjenme aquí también un comentario que quieren que entreviste la próxima vez. Bueno, Mario, gracias por todo. De Bueno, fue un verdad. placer estar aquí, gracias por la invitación y a ustedes por escuchar toda la tontería que he hablado el día de hoy. No, y hablamos más, de hecho. Pero bueno, nada. Gracias por seguirnos y por vernos. Nos estamos viendo en la próxima entrega de Exceso de Cine.